Cualquier delito que se cometa en México tendría que ser juzgado, obviamente dependiendo del grado de delito, pero tendría que ser juzgado. Y sin embargo, este fin de semana, Claudia Sheinbaum Pardo demostró que para ella hay delitos mayores y delitos menores, hay delitos que no se pueden permitir y hay otros que se solapan. Y ese es el caso de Sinaloa y de Tlaxcala. Sinaloa es indefendible, su gobernador es indefendible, pero el caso de Tlaxcala, en donde un gobierno está metidísimo en una elección, violentando las reglas democráticas y sobre todo usando dinero público para beneficio de un grupo, tendría que ser igual de juzgado y no está siendo así. Por eso este día hemos dedicado esta columna para Rubén Rocha Moya y para el gobierno de Tlaxcala, que aunque los delitos sean dispares, igual afectan la bolsa de los mexicanos, la imagen de los mexicanos y por supuesto la imagen de los gobernados tanto en Sinaloa como en Tlaxcala. Y sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo defiende de un modo a la tlaxcalteca, a la gobernadora tlaxcalteca, porque hasta hoy no se sabe que exista una sola llamada de atención y padecemos los tlaxcaltecas esas ambigüedades de un gobierno federal como es el de Claudia Sheinbaum Pardo. Rubén Rocha Moya regresó a Culiacán como quien reclama la silla del comedor familiar después de haber pedido permiso por 112 días. Este lugar es mío, con permisito. Eso lo anunció el fin de semana a las 9:46 de la mañana y a todos nos sorprendió. Empujó a un lado a la interina Geraldine Bonilla, que nunca gobernó de verdad, solo ocupó el escritorio mientras el aparato de poder seguía intacto. Rocha reunió la mesa de seguridad, a la Marina y a la Defensa y declaró que la Fiscalía General de la República ya lo había limpiado de toda sospecha. Mentira, eso es mentira, porque las carpetas siguen abiertas, el gran jurado de Nueva York no se desvaneció por un comunicado de X, pero Rocha Moya, envuelto en la bandera de la soberanía y la ultraderecha extranjera, decidió que el fuero era más cómodo que vivir a la intemperie, como vivimos la mayoría. 36 horas después, 36 horas, por un súbito acto de introspección, el gobernador volvió a pedir licencia. El mismo hombre que se reinstaló sin consultar a nadie descubrió de golpe que sí había que pedir permiso otra vez. Claudia Sheinbaum demostró así que los impresentables no pueden permanecer al frente de un gobierno cuando el costo político se vuelve insoportable. Sin importar afiliación ni lealtad, nadie está por encima de la ley ni por encima de la República, al menos cuando el personaje se llama Rubén Rocha Moya y cuando el estado es Sinaloa. La pregunta que nadie en Palacio Nacional quiere responder es simple. ¿Por qué no aplica el mismo criterio cuando una administración opera desde la Casa de Gobierno a favor de su candidato, violentando los principios básicos de la democracia, como ocurre en Tlaxcala? Aquí la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se niega a dar entrevistas. Su secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, afirmó que la realidad se torció y, así, descalificó lo que todos vieron, la Casa de Gobierno convertida en casa de campaña. Parece para ellos es muy sencillo cerrar los ojos y de esa manera borrar la realidad. Horas antes, el propio vocero, Antonio Martínez Velázquez, les había dado una salida casi perfecta para limpiarles el rostro. Reconoció primero lo que todos vimos e incluso afirmó que por esos hechos una terna había sido separada de sus funciones. La maroma perfecta, que horas después fue sustituida con la negativa que nadie creyó, que a todos ofendió y que evidentemente es una tomadura de pelo para quien nos representa en esta entidad. Alguna vez José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala y actual senador, me dijo que los medios teníamos derecho a preguntar y los entrevistados la posibilidad y el derecho de responder o no. Y tiene razón. Pero en este caso, el silencio no es derecho, es cinismo. Y el cinismo, cuando se ejerce desde el poder, es impunidad con sello oficial.
Cierto, no se puede comparar el expediente de Rubén Rocha con el de otros perfiles. Ese señor es indefendible, impresentable, es innombrable. Pero la ley es la ley. Peculado, enriquecimiento ilícito, cercanía con grupos delictivos o delitos electorales, todos son actos delictivos que afectan la confianza ciudadana, golpean a los mexicanos y de paso desmoronan la institución que tanto dicen defender. Y todos deberían recibir respuesta institucional proporcional al cargo, porque en el caso de Rocha bastó quitarlo de Palacio de Gobierno para que la gente entendiera que ya había perdido el control y con él la impunidad que tanto se presume. En Tlaxcala, la entidad más pequeña del país, cualquiera esperaría al menos una llamada de atención de la primera presidenta que llegó prometiendo terminar con las elecciones de Estado financiadas con el dinero del pueblo. Entonces, ¿por qué permitir y promover exactamente eso? ¿Por qué Ariadna Montiel o Citlali Hernández hacen que la Virgen les habla desde el morenismo nacional? ¿Por qué? Los gobiernos de la 4T deberían mirarse en el espejo de Rocha Moya, porque lo que ocurrió en Culiacán no es un episodio aislado, es el reflejo de sus propias atrocidades y digan lo que digan, el pueblo así lo percibe. Dejar a una entidad sin titular del Ejecutivo cuando la ley se viola no es debilidad. Sería, por fin, un segundo piso digno de la transformación que se anuncia todos los días, pero que acaba por no cuajar. La secretaria de Gobernación, Morena, El Verde, los propios gobernadores y las bancadas legislativas se apresuraron a decir que la decisión de Rocha Moya fue exclusivamente personal. Nadie sabía nada, nadie autorizó, nadie respaldó y al final nadie se sumó al débil Moya. El deslinde fue tan unánime que resultó sospechoso. Facción, grupo, desmesura personalista, lo que fuera, pero las propias declaraciones oficiales dejaron entrever lo que no quería nombrar, que dentro del movimiento hay proyectos políticos que ya no caben cuando se contraponen al bienestar de la nación o, más precisamente, al bienestar de quien hoy ocupa Palacio Nacional. La ley no debería medir el tamaño de la infracción según el color de la camiseta o el tamaño de la entidad. Cualquier acto ilegal debe tener consecuencias, aunque eso implique dejar a un Estado sin gobernante, porque ese sería el verdadero segundo piso. Pero mientras ese segundo piso llega, en Tlaxcala por lo menos, se sigue operando desde la Casa de Gobierno, después se niega lo evidente y, para rematar, se guarda silencio. ¿Qué diferencia hay con el caso del gobernador que se creyó dueño absoluto del poder y descubrió en 36 horas que ni siquiera el fuero es eterno cuando el costo político se vuelve demasiado alto? La República, por una vez, habló en voz alta y con la verdadera intención de sentar un precedente, ahora falta que hable con la misma contundencia en todas partes y en todas las entidades, sin importar que sea un Estado cercano a los cárteles o que sea la entidad más pequeña la que está torciendo la ley, como sucede actualmente con Rubén Rocha Moya y con Lorena Cuellar Cisneros. Cada uno está con un delito distinto, pero los dos están violentando la ley que juraron proteger y no la están cumpliendo. Ese es mi comentario de este día.